comentario. Vamos a leer un comentario al Código Penal. Entonces, título preliminar, Código Penal Peruano 1991. Aquí hay una página web donde nos estamos actualizando el Código Penal. Esta página está bonita, que la estamos haciendo nosotros, ¿no? Porque tú le das clic, por ejemplo, acá, la modificación, vamos a poder descargar esa ley, ¿no? Para eso está bonito. Y nos sirve a los estudiantes, a los abogados litigantes, magistrados, ¿sí? Pero el Código Penal peruano nace, por decirlo así, se publica el año 1991 en Perú. Este es el primer artículo. Título preliminar, hay 10 artículos en el título preliminar. Vamos a leer un comentario del artículo 1. ¿Está bien? Artículo 1, finalidad preventiva. Este código tiene por objeto la prevención de delitos y faltas como medio protector de la persona humana y de la sociedad. Que es lo mismo que se ha comentado, así que de alguna forma está actualizado este comentario. Hay que estar atento siempre con los comentarios o los libros que se publican, siempre hay que ver qué se modificó en ese tiempo en el Código Penal, ¿ya? Bien, así que ahora sí vamos a ir de frente a la lectura. Un jurista dedicado al tema penal, parte de derecho penal sustantivo y derecho penal adjetivo, es José Luis Castillo Alba. Tiene un nivel muy alto en el ámbito de investigación. Vamos a ver, bueno, este es su sumario. Vamos a ver, el artículo es lo que hemos leído hace un momento, ¿no? Este código tiene por objeto prevenir delitos y faltas como medio protector de la persona humana y de la sociedad. Vamos a ver las generalidades. El artículo 1 del título preliminar del Código Penal señala: este código tiene por objeto la prevención de delitos y faltas como medio protector de la persona humana y de la sociedad. 1. El Código Penal peruano, como muchos otros códigos modernos, inicia su contenido normativo con la regulación de un título preliminar, en el que se ordenan, concentran y expresan los principios políticos y jurídicos, no solo penales, que presiden la actividad legislativa, al menos teóricamente, y la interpretación y aplicación de los diversos libros, capítulos, secciones y títulos del ordenamiento jurídico penal, y en particular de la legislación positiva. El legislador no ha tratado de agotar y abarcar el frondoso elenco de principios jurídicos y políticos que, dentro de un determinado contexto cultural, se asigna al derecho penal, pues dicha tarea escapa de sus fuerzas y sus concretas labores de regulación. En realidad, lo que pretende es sintetizar y regular el núcleo indisponible de las normas y principios rectores que, desde la perspectiva, especial visión del fenómeno punitivo y rol del derecho penal en la sociedad, es indispensable e irrenunciable en un Estado de Derecho. Tampoco ha tratado de dar un blindaje teórico y abstracto a su labor legislativa, dado que esta obedece más bien a las necesidades concretas de regulación. Y porque la ley penal no busca determinar condiciones ideales, perfectas de actuación, sino solucionar y prevenir los conflictos sociales más graves, los delitos. Punto 2. El título preliminar pretende regular una serie de pautas rectoras, principios políticos, constitucionales y penales, que desde una perspectiva histórica, cultural e ideológica debe orientar la actividad legislativa y la praxis judicial en el campo del derecho público, en concreto el penal. Su relevancia y origen no son exclusivamente jurídico-penales, son más bien principios que tienen una procedencia constitucional y en algunos casos verdaderos axiomas políticos. Por ejemplo, el principio de legalidad, que buscan garantizar la libertad de los ciudadanos, consagrar los lineamientos básicos de imputación que deben tomarse en cuenta en todos los niveles del sistema penal. Por ejemplo, principio de responsabilidad por el hecho propio. O determinar las bases sobre las que se construye el sistema de las consecuencias jurídicas del delito. Por ejemplo, principio de proporcionalidad o principio de prohibición de exceso. No se trata de una simple exposición
de motivos, de una sana declaración de intenciones o de una muestra de romanticismo penal. Por el contrario, estamos ante verdaderas leyes penales, ordinarias, de cumplimiento obligatorio y cuyo peso moral, político y ético, en la medida en que fija las bases del programa penal, es superior a cualquier norma de la parte general, de la parte especial o de la legislación penal ajena al Código Penal. Su conexión directa con los valores y principios constitucionales y los pilares de un Estado de Derecho hace de las normas del título preliminar verdaderas normas materiales de rango constitucional. Los preceptos del título preliminar constituyen normas programáticas y de desarrollo a nivel legislativo, judicial y de ejecución penal, que atraviesan cada una de las instituciones, categorías y normas del derecho penal sustantivo y procesal. Inspiran e iluminan todo el sistema penal y no solo una parte de él. Yerra quien piensa que su área de aplicación se restringe al campo del derecho penal sustantivo. Su cobertura es tan amplia que alcanza a todos los subsistemas del sistema penal. Los principios y las normas del título preliminar, ese sería el punto 3, ¿no? Los principios y las normas del título preliminar del Código Penal no se limitan a la descripción de una manifestación de intenciones jurídicas o dogmáticas adecuadamente articuladas, sino que representan reglas de intervención, de interpretación y aplicación directa que involucran a todos los operadores del sistema penal: legisladores, jueces, fiscales, policía, entre otros. No son mandatos, lo que a primera vista puede creerse, que se dirigen a los operadores jurisdiccionales, sino que su utilidad y ámbito de actuación son mucho más extensos. Imponen una serie de pautas, condicionamientos y líneas de actuación, sobre todo a quienes tienen en sus manos el desarrollo de la función legislativa y configuran en sus aspectos esenciales los delitos, penas y disposiciones penales, sobre los que se levantan las reglas de imputación. Asimismo, las normas del título preliminar desarrollan toda su fuerza y vigor en el campo de la legislación penal codificada. En la legislación penal especial, irradiando sus efectos a las partes general y especial del Código Penal. Por último, su valor político-jurídico se extiende no solo al campo de la actuación judicial, proceso penal, sino que abarca la investigación preliminar y la misma fase de ejecución de la pena, pasando, claro está, por la etapa de fijación y determinación de esta al momento de expedir una sentencia penal. Vamos a la cuarta idea que tiene el autor. 4. Las normas del título preliminar, más que formar parte de las reglas de la parte general, presiden todas las pautas de valoración, configuración y desarrollo del derecho penal, recorriendo todos sus niveles. Su ubicación no solo es preferencial, abren la codificación penal, sino que están por encima, desde la perspectiva político-jurídica, de las mismas normas de la parte general, pues dirigen la proyección y desarrollo de todo el sistema penal en su conjunto. De allí que se imponga en el terreno de la praxis penal y la actividad legislativa el tender a una interpretación sistemático-teleológica, según las normas constitucionales. Incluso los mismos preceptos de la parte general, y con mayor razón los preceptos de la parte especial, deben ser interpretados de modo tal que sus medios y resultados sean compatibles con las normas y principios del título preliminar. En efecto, todas las normas penales, codificadas o no, deben comprenderse en la determinación de su sentido en función de los principios inspiradores del título preliminar,
Cobra aquí suma importancia y trascendencia la interpretación sistemática entre normas del sistema penal y la interpretación teleológica vinculada a principios y valores del derecho penal. Sentido del artículo 1 del título preliminar. Este es el segundo capítulo de este artículo. Punto 1. El artículo 1 del título preliminar del Código Penal se encarga de precisar el sentido y la finalidad de la codificación penal peruana y de delimitar los puntos orientadores y criterios normativo-valorativos sobre los que se levanta y construye el sistema penal. Las ideas de prevención, protección a la persona y a la sociedad marcan el hilo conductor que determina los criterios que permiten edificar el derecho penal peruano, ajustándolo a los patrones y exigencias de un Estado de Derecho. Sin embargo, pese a la referencia legal, aparentemente limitativa, de que el artículo 1 del título preliminar solo tiene aplicación en lo que atañe a la legislación penal codificada, tal como se desprende del tenor literal del precepto en mención, que alude expresamente a este código. Una interpretación amplia de base teleológica sistemática debe comprender que las finalidades preventivas que buscan proteger a la persona y a la sociedad irradian y se extienden a la legislación especial y general, a todas las disposiciones penales, se encuentren o no codificadas. Punto 2. Una de las consecuencias más importantes en este ámbito, desde el punto de vista de una construcción normativa de índole judicial, legislativa o de cualquier otro orden, es que proscribe directamente que la legislación penal obedece a consideraciones distintas, de las que no son de raigambre preventiva o que fomentan la protección de la persona o la sociedad. Una disposición penal no preventiva, inútil, que no tiene eficacia social, difícilmente será compatible con los patrones y test de constitucionalidad y razonabilidad vigentes. La construcción legislativa, judicial o de ejecución penal, distinta de la proclamada en el artículo 1 del título preliminar del Código Penal, es ilegítima e inconstitucional, dado que no se compadece de los principios y pautas valorativas fijados taxativamente y con anterioridad. Punto 3. El rico y amplio contenido del artículo del título preliminar debe ser interpretado y comprendido en los siguientes términos. Es como un 3.1, ¿no? La legislación penal tiene y debe tender hacia una función preventiva. Otro punto 1. El primero, uno de los contenidos sobre los que hay acuerdo en la ciencia penal comparada es que la finalidad primordial del derecho penal es prevenir la comisión de delitos en la sociedad. Se persigue una efectiva función instrumental que consiste en la protección efectiva de bienes jurídicos. Segundo, la prevención de delitos y la respectiva función protectora de bienes jurídicos indispensables para el libre desarrollo de la persona y la subsistencia de la sociedad exigen no tanto acabar con el delito como mantenerlo, más bien dentro de unos límites tolerables sujetos a un control estatal de investigación y represión. Castigar a los que lo cometen. Prevención no es sinónimo de eliminación, sino de evitación o reducción de males. La evitación y reducción de delitos no son tareas que solo le corresponde desarrollar al Estado a través del derecho penal, sino a la comunidad en su conjunto. Sin embargo, el deber de luchar contra el delito y la obligación de enfrentarlo, diseñando para ello una estrategia adecuada, recae primordialmente sobre el Estado, aunque no precisamente en y a través del derecho penal, como tareas fundamentales desde el momento en que aspira a lograr el bien común y la paz social, seleccionando una serie de instrumentos y mecanismos.
La evitación de delitos no pasa por fomentar y expandir la presencia del derecho penal, ya sea creando delitos o agravando las penas, como señala García Pablos. Más derecho penal no significa menos delito. Más leyes, penas más severas, más policías, más cárceles no significa menos criminalidad. La pena no convence, ni disuade o atemoriza, refleja más la impotencia del fracaso y la ausencia de soluciones de la convicción y energías necesarias para abordar los problemas sociales. Hasta aquí lo que habría dicho García Pablos. Una adecuada estrategia preventiva es aquella que incide en políticas de índole social, económica o educativa, con el fin de luchar contra el delito, dado que si las causas del delito son estructurales o económicas, la mejor forma de contrarrestar a este es incidiendo en dichas causas o colocando obstáculos con tal fin. La mejor política criminal no es propiamente la que recurre al derecho penal, sino la que prescinde de él. Por tanto, una prevención adecuada y racional es la que privilegia otros controles sociales o la política social antes que el derecho penal. La prevención supone buscar la disminución de la cifra negra y aspira a la persecución del delito de manera integral, sin discriminar según la condición social, raza, sexo o religión de la persona. El derecho penal no debe ser selectivo, aunque materialmente lo es, persiguiendo y castigando a las personas que pertenecen a los estratos sociales y económicos más bajos de la población y que son más vulnerables al sistema penal. La ley penal se debe aplicar respetando escrupulosamente el principio de igualdad, y si se tiene que enfatizar en la persecución y castigo de un delito, será sobre la base de la gravedad del hecho. Las consecuencias sociales más perjudiciales que se generan, o según se trate, una criminalidad de sujetos y grupos poderosos. Asimismo, no debe fomentar la impunidad y en todo momento buscará eliminar las lagunas de punibilidad, siempre que existan un merecimiento y necesidad de pena. El programa preventivo que el Estado desarrolla a través de las leyes penales, normas, procesos y sanciones, no se dirige solo a quienes han infringido más de una vez las normas penales, delincuentes reincidentes y habituales, sino a todos los ciudadanos. La prevención no se orienta tanto a evitar la reincidencia como a evitar el delito. El derecho penal de un Estado de Derecho busca, como meta fundamental, que los ciudadanos no cometan delitos. El control o la evitación de la reincidencia es un fin preventivo que no configura la esencia de las leyes penales, a pesar de que existe una serie de medidas e instrumentos penales con esta finalidad. Tercero, la prevención no implica que el Estado y la sociedad pretendan, al menos racionalmente, erradicar, eliminar y suprimir la comisión de delitos dentro de la comunidad o en un contexto social determinado. Dicha aspiración, más que un fin preventivo respaldado empíricamente, es un anhelo idealista y utópico que termina alterando el sentido y la función del derecho penal en un Estado de Derecho, además de demostrar una ignorancia supina de parte de quien la sustenta. Prevención no es igual que eliminación o destrucción del delito. El delito no es una enfermedad ni una patología que azota a la sociedad. Asimismo, la prevención incide no tanto sobre los delincuentes, entendido en sentido peyorativo y estigmatizante, sino más bien en ciudadanos que infringen las normas en una situación y en un contexto determinados. Quienes delinquen no son subhombres, personas disminuidas pertenecientes a una escala sociológica distinta al Homo sapiens. Se trata más bien de ciudadanos, de personas de carne y hueso, con los mismos derechos, creencias y limitaciones. Limitaciones que nosotros, ¿no? No son distintos, sino iguales a todos. La dignidad como persona no la pierden por haber cometido el delito, por más horrendo que sea.
La dignidad humana es anterior al hecho y subsiste a él. Cuarto, el contenido y los límites de la prevención, como el sentido del derecho penal en general, derivan de una visión integral y del conjunto del fenómeno estatal, teoría del Estado, del respeto de los valores y principios constitucionales, de las demandas de atención a las necesidades sociales y a la adecuada comprensión acerca de la tarea y función del derecho penal, y en general del ordenamiento jurídico dentro de la sociedad. La prevención eficaz del delito como fin de la pena descansa sobre dos grandes bases. En primer lugar, exige que la tarea legislativa y también la actividad judicial se erija sobre parámetros científicos, sobre una mínima base empírica que tome en cuenta los aportes de la criminología, sociología, psicología y otras ramas afines que ayudan a determinar cuál es la influencia y los efectos que han de esperarse como consecuencia del establecimiento o imposición de una sanción jurídico-penal. La creación de una pena o su aplicación judicial no debe estar librada al azar, a la libre voluntad y a consideraciones personales. Debe reposar en criterios científicos sólidos, fiables, que garanticen la necesidad e idoneidad de los medios respecto a los fines que se pretenden alcanzar. No hay una prevención de buenas intenciones, de estimaciones personales o puramente teórica. Se requiere un sustento táctico, empírico. En segundo lugar, el sentido y los límites de la prevención debe obtenerse de las normas, principios y valores constitucionales vigentes de una sociedad y en un contexto social determinado. La evitación y reducción de las diversas formas de crímenes, especialmente las más graves, no se logran empleando cualquier método, estrategia o mecanismo de disuasión. Necesariamente, el legislador y el juez penal deben tomar como punto central de referencia en el desarrollo de su actividad los valores y principios constitucionales y el respeto a la dignidad de la persona humana. La lucha contra el delito, indispensable en un Estado de Derecho, solo se legitima si se respetan las pautas valorativas, fijadas como límites en la Constitución y en los tratados de derechos humanos. Prevención sí, pero no a cualquier precio. Un segundo punto, ¿no?, de ese punto 3 general. 2. La prevención orientada a la protección de la persona, que se habla un poco del humanismo penal. En el artículo 1 del título preliminar, en una formulación legislativa vinculada a los valores y principios constitucionales de nuestra Carta Política, prescribe que el Código Penal y en general toda nuestra legislación positiva tiene por objeto la prevención del delito, como medio protector de la persona. Se concretan así, en sede de derecho penal y la legislación positiva, los principios y el derrotero axiológico marcados por la Constitución cuando reconoce la primacía de la persona humana como fin de la sociedad y del Estado. No se trata de una declaración carente de sentido, ociosa o superflua, sino de una que logre la necesaria armonización y compatibilidad de la legislación penal con los valores del ordenamiento jurídico y las pautas rectoras de la Constitución. La orientación de la prevención de los criterios utilitarios hacia criterios valorativos y principistas permite establecer la vocación humanista, al menos en su base. La vocación humanista de nuestra legislación penal que reconduce todo el sistema penal hacia el respeto y la valoración positiva de la persona humana, situación que excluye, o al menos prohíbe, cualquier instrumentalización o manipulación de la persona humana por el derecho penal. De ello se deduce que la única prevención válida y que se mueve dentro de los parámetros constitucionales es la que respeta a la dignidad del ser humano. Cualquier prevención que se aleje del paradigma constitucional, fijado con claridad y de manera contundente en el título preliminar, se revela como espurio e ilegítimo. La prevención orientada a la persona implica el reconocimiento del principio de humanidad en la creación de delitos y penas, con las consecuencias
que de su establecimiento derivan prohibición de la pena de muerte y de la cadena perpetua, prohibición de penas inhumanas y del trato humano degradante y prohibición de tortura como medio para obtener la verdad y la confesión del imputado. Desde el punto de vista penitenciario, la ejecución de la pena privativa de libertad debe buscar la no resocialización del reo, no el empeoramiento de su condición personal, si es que no está en condiciones de lograr su readaptación a la sociedad. Si la pena no está en condiciones de lograr un mejor ser humano, no debe recrudecer los déficits de socialización que tiene el sujeto y colocar factores que determinen el delito. La opción humanista de la legislación penal debe entenderse como una inclinación hacia el garantismo y la protección de los derechos humanos, que marca una tendencia unívoca a la pauta rectora del ordenamiento jurídico, lo que supone un límite a la potestad punitiva del Estado. La finalidad preventiva del derecho penal no debe obtenerse a cualquier costo y de cualquier forma. La intervención estatal en la esfera de los derechos y las libertades de los ciudadanos ha de estar sometida a filtros constitucionales y debe partir del reconocimiento de la calidad de persona de todo aquel que delinca. La persona sometida a un proceso penal o a una investigación preliminar no es un objeto o instrumento más de indagación, es el sujeto procesal más importante en la medida en que es portador de un núcleo indisponible de derechos que el Estado y sus funcionarios deben respetar. Que el derecho penal persiga un fin protector de la persona no significa que los únicos bienes jurídicos que protejan sean los bienes jurídicos individuales o personales y deje sin tutela los bienes jurídicos supraindividuales. A veces, la única manera de asegurar el libre desarrollo de la personalidad, la libertad y seguridad personal, y en general una reserva intangible de derechos, es adelantando las barreras de protección, tutelando ámbitos funcionales o bienes jurídicos que garantizan mejores condiciones sociales, políticas o económicas de existencia, y que por su configuración trascienden y van más allá de las personas. Desde el momento en que la persona desarrolla su existencia en una sociedad organizada, desempeña determinados roles y satisface sus necesidades. El Estado extiende la tutela a estas condiciones, pues permite el libre desarrollo de la personalidad y la realización personal. La única prohibición que deriva en este contexto es la ilegitimidad de todo fenómeno y proceso criminalizador que instrumentaliza a la persona con el fin de salvaguardar y proteger discutibles intereses colectivos, que en nada coadyuvan ni al desarrollo social ni a la realización personal. Si la persona es un fin en sí misma, deviene en inaceptable todo esfuerzo estatal que pretenda instaurar un autoritarismo a través de los delitos y de las penas, o que no tome en cuenta a la persona humana en la configuración de los principios y categorías jurídico-penales. El ordenamiento jurídico, y en particular el derecho penal, se hace por y para la persona. Los intereses sociales y las demandas colectivas de criminalización y de mayor rigor punitivo deben armonizarse y encontrar un justo y adecuado equilibrio con el afianzamiento de la persona humana como centro de referencia y orientación final. Una política criminal, racional y humana debe valorar cuáles pueden ser los efectos e incidencias de una determinada clase de pena o de su específica cantidad en la vida y en el desarrollo de una persona, controlando sus consecuencias nocivas y efectos devastadores. El derecho penal no solo limita la libertad de los ciudadanos a un fin de garantizar la defensa social o la seguridad en los contactos sociales, sino que crea y fomenta también espacios de libertad entre los ciudadanos, a la vez que previene, castiga y limita comportamientos, genera y asegura ámbitos de actuación que no pueden ser rebasados por la autoridad estatal. La exigencia de respeto a la dignidad de la persona humana y el principio de humanidad influyen y configuran una especial imagen de los elementos conceptuales del derecho penal,
como el delito, el delincuente y la pena. A partir del respeto a la dignidad de la persona humana, el delito no debe ser entendido como una patología, enfermedad, lacra o epidemia social, o como un cuerpo extraño a erradicar de la sociedad, en cuanto solo produce daños y altera la paz social. Tampoco debe ser contemplado como consecuencia de una libertad mal empleada o como producto exclusivo de una decisión y voluntad incondicionalmente libres, en donde el único responsable es el sujeto que delinque. Una visión de esta índole no solo contradice y se opone a los criterios científicos y criminológicos imperantes en la actualidad, sino que supone una visión ingenua del hombre y de su dignidad. Voy a hacer una pausa porque hay dos citas, parece que son abundantes. Por ejemplo, en la página que acabamos de leer, hay una nota de página 14. Voy a leer esa frase y luego la cita de pie de página 14. El derecho penal no solo limita la libertad de los ciudadanos a fin de garantizar la defensa social o la seguridad en los contactos sociales, sino que crea y fomenta también espacios de libertad entre los ciudadanos. Vamos al pie de página 14. Mantovani, entiéndase como un italiano. Derecho penal. Roxin también ha citado derecho penal para general, un alemán. Un Estado de Derecho debe proteger al individuo no solo mediante el derecho penal, sino también del derecho penal. Jessen, otro alemán. Tratado de Derecho Penal. El derecho penal debe al mismo tiempo, rechazando la violencia o la arbitrariedad, procurar al individuo un espacio en el que pueda decidir libremente y realizar sus resoluciones conforme a su propio criterio. Por eso el derecho penal no solo restringe la libertad, sino que también la crea. Ahora un español, Díaz Ripollés, el derecho penal ante el sexo. Límites, criterios de concreción y contenido del derecho penal sexual, quien refiriéndose al principio de fragmentariedad señala: se trata sin más ni menos que de concebir el derecho penal no como limitador de la libertad personal, sino como su garante, uno de los medios sociales para hacerla posible. Otro español, Feijó Sánchez, el injusto penal y su prevención ante el nuevo Código Penal de 1995, cuando sostiene: la imputación penal cobra así legitimidad porque desempeña una función en la sociedad de las libertades y crea libertad. Bien, esa es la nota punto 14, ¿no? El tema de la libertad, ¿no? Y el derecho penal. Luego hay una nota de pie de página 15. Voy a leer el párrafo, llega al punto 15 y luego vamos a leer a qué autor ha citado. ¿Está bien? A partir del respeto de la dignidad de la persona humana, el delito no debe ser entendido como una patología, enfermedad, lacra o epidemia social, o como un cuerpo extraño a erradicar de la sociedad, en cuanto solo produce daños y altera la paz social. Vamos a ir a la nota a pie de página 15. Guppinger, un libro de criminología, recuerda que una confusión de la categoría enfermedad con las categorías deontológicas de las normas del derecho penal, o incluso una equiparación de las mismas, tendría como consecuencia, en última instancia, que cada legislador pudiera crear a discreción nuevas enfermedades y enfermos, mediante la implantación de nuevas normas, y que a la inversa, personas consideradas hasta ahora como enfermas se convertirían en sanas mediante la supresión de tipos penales. Ahora se cita, entiendo que un español, como recuerda López Rey y Arroyo, en el libro de criminología. El error de esta postura radica en pensar que un concepto médico clínico puede aplicarse sin más a los hechos sociales. Esas son las dos notas de primera página que quería leer. Ahora, como que hay dos ideas, ¿no? Libertad y derecho penal, que supuestamente el derecho penal crea libertad. Y la otra idea tiene que ver con que enfermedades, con un tipo de segregación, ¿no?, de que comete el delito, no debe admitirse en el derecho penal. Sigamos ahora con otro razonamiento adicional. Lo correcto es entender el delito como un problema social y comunitario que surge en la comunidad y debe resolverse por la comunidad. No se trata de algo ajeno a la sociedad, sino que forma parte de ella de modo permanente, independientemente de la forma histórica en que se organiza la convivencia. El delito, más que una patología o una enfermedad, es necesario para confirmar y establecer el respeto y la confianza en el derecho y las normas que componen la estructura de una sociedad democrática. El delito es una manifestación inequívoca de la
perfección de la persona y de las causas sociales que la promueven. ¿No? Recordándonos que vivimos en una sociedad de hombres y no de ángeles. No se trata de una enfermedad o epidemia, toda vez que constituye un fenómeno inseparable e inherente a toda organización social, que no puede extirparse y que la sociedad debe asumir y tratar de resolver o por lo menos controlar. Ubi societas un crimen. El crimen no es solo un acontecimiento individual que se deba exclusivamente a la voluntad libre del hombre o responda a una causa. En la realidad, el delito es consecuencia de la interacción de una serie de factores, tanto personales como sociales, cuya primacía no puede efectuarse sin el análisis del caso concreto. Como por ejemplo, los desajustes de la socialización, los déficits educativos, las limitaciones psíquicas, la desigual distribución de la riqueza, la diferencia de oportunidades, la recesión, una defectuosa política económica, las bajas remuneraciones, el desempleo, la falta de asistencia social, etc. El delito no solo es producto de una libertad mal ejercida o una decisión libre en el sentido de una coacción, sino que en él concurre una innegable corresponsabilidad de la sociedad y el Estado, junto al individuo. Una política criminal, humanista y por tanto respetuosa de la dignidad de la persona que considera el delito como un problema social y humano, ha de comprender que este como problema social no puede erradicarse, sino que solo se puede aspirar a controlarlo. En el sentido, como apunta García Pablos, proponer, pues la total erradicación del crimen de la faz de la tierra es una ilegítima y peligrosa quimera cuyos elevados costes no debe asumir una sociedad sana y libre, ni siquiera en nombre de un mal entendida utopía. En la nota de pie de página, me parece interesante citar, es la nota de pie de página 19. ¿Dónde nace esa nota de pie de página? Vamos a leer esa frase y luego vamos a ir a la nota de página. Una política criminal humanista y por tanto respetuosa de la dignidad de las personas que considera el delito como un problema social y humano ha de comprender que este como problema social no puede erradicarse. Aquí viene la nota 19. Roxin, Problemas actuales de la política criminal, 100 años de la Procuraduría General de la República, dice lo siguiente: en todas las sociedades existirá siempre una cierta medida de delincuencia. Así como las enfermedades y malformaciones son inevitables, existirán en todos los tiempos hombres cuya deficiencia intelectual o estructuras de carácter psicopático hacen imposible su integración social, y por eso terminarán delinquiendo. Esto no se podrá evitar jamás. Es decir, siempre vamos a tener delito. Vamos ahora a continuar con la lectura. Una política criminal humana, inteligente y realista debe buscar no la eliminación o extirpación del delito, sino que, aprendiendo a convivir con él y a soportar sus efectos, debe orientar su lucha a remover las causas que lo promueven, además de someterlo al control social, formal y al aparato de justicia penal. Ello supone en buena cuenta entender de una buena vez por todas que el delito, más que un problema jurídico y por tanto formal, es un problema social y humano, que debe mantenerse dentro de ciertos límites razonables y cuyo control no solo significa la disminución de la tasa de criminalidad, sino sobre todo el sometimiento de los delitos a la administración de justicia penal, para su esclarecimiento desapasionado e imparcial. La concepción acerca del delincuente también se ve afectada por la influencia del principio que proclama el respeto a la dignidad de la persona humana. En efecto, quien delinque no debe ser visto como un ser anormal, distinto de los demás, inferior o como si no fuera un ser humano. Dicha imagen resulta degradante y conduce a respuestas desproporcionadas e injustas, pues convierte al autor de un delito en chivo expiatorio de las iras y frustraciones colectivas. El principio de humanidad impide contemplar al ciudadano
que infringe las normas penales como un ser extraño al cuerpo social, o como si fuera un enemigo de la sociedad a la que perturba y hace daño. Quien comete un delito no se convierte en anormal, más aún si hay muchos anormales que no delinquen y muchas personas normales que sí lo hacen. Por ello, resulta criticable la equiparación del delincuente con la de un ser humano con déficits psíquicos o con una desviación moral. Asimismo, es contraria a la dignidad del ser humano la división que se hace de los hombres, catalogándolos como buenos y malos, hecho que coincide con la imagen de los ciudadanos que delinquen y los que no lo hacen. Resulta opuesto al principio de igualdad el clasificar a los hombres según una dudosa escala moral, o en base a la diferencia que media entre los que delinquen y los que respetan la norma, generando una lamentable brecha estigmatizante. Bien, aquí hay una nota, hay un contenido, una nota de página 21. Nuevamente vamos a seguir la misma secuencia. Leemos la frase donde nació la nota 21 y luego leemos la nota 21. Empecemos. Una política criminal humana, inteligente y realista debe buscar no la eliminación o extirpación del delito, sino que aprendiendo a convivir con él y a soportar sus efectos, debe orientar su lucha a remover las causas que lo promueven, además de someterlo al control social, formal y al aparato de justicia penal. Aquí genera la nota 21. Se cita a Jesse, dice lo siguiente: en sentido semejante, Jesse, en su Tratado de Derecho Penal, cuando sostiene que la seguridad general que sea promovida por el derecho penal no es una situación en la que no se cometa ningún delito, pero sí una en la que la criminalidad se mantiene dentro de ciertos límites y se haya controlada por el Estado, en el sentido de que los delitos cometidos son aclarados en alto porcentaje y se persiguen sin discriminación de la persona. Bien, cerramos, sigamos la lectura. El respeto del principio de la dignidad de la persona, la persona humana, no permite el establecimiento de un abismo insalvable entre los seres humanos en cuanto al tratamiento jurídico y su condición valorativa. Quien delinque no debe ser visto como alguien distinto ni ser tratado como si lo fuera. La dignidad de la persona humana decreta la vigencia incondicional del principio de igualdad. El delito y el crimen, por más grave que sean, no hacen perder bajo ninguna circunstancia la condición de ser humano. Más aún si la dignidad, en su sentido genuino, se adquiere con la concepción y se extiende incluso más allá de la muerte. El que infringe las normas penales por ese solo hecho no se convierte en un ser indigno y pierde su valor. El delito no contradice ni aniquila la dignidad de la persona humana, sino que es expresión de las limitaciones éticas del hombre y de la desigualdad social, signos irrefutables e inconfundibles de la humanidad. Si bien el delito como un acto perturbador de la paz de la comunidad da lugar a un juicio social y ético de mérito o de reproche, no por ello se debe entender que en lo personal se tiene mayor dignidad, puesto que todos los hombres somos iguales y todos, sin excepción alguna vez hemos delinquido. El demérito y el delito no hacen a la persona menos valiosa ni extinguen su dignidad. Creemos que si el postulado de la dignidad de la persona humana hace comprender y tolerar las imperfecciones e insuficiencias del ser humano, con mayor razón obliga, por un lado, a ser compasivo con el infractor de la ley, pues se trata de un ser humano como nosotros, y por el otro impone el ser solidario, pues el delito no es un problema individual, sino social. Por último, la pena ve teñida su naturaleza y finalidad como consecuencia de una especial concepción de la dignidad de la persona humana, y en concreto del principio de humanidad. Así, por ejemplo, se considera que la pena es un mal necesario para la sociedad y el individuo que lo sufre por cuanto supone la imposición de una sanción negativa que limita o aniquila de manera drástica los derechos y bienes jurídicos más importantes de los ciudadanos. La naturaleza del mal
de la pena se mantiene a pesar de que con ella se busque proteger a la sociedad o se aspire a favorecer el bien común. La pena es un mal no solo para el que lo sufre, sino para quien lo irroga. No solo quien delinque sufre la privación o restricción de bienes jurídicos, también el Estado asume grandes cargas como el de establecer tribunales, construir prisiones, alimentar reclusos, pagar el personal penitenciario, etc. En la determinación de la pena, como mal, el punto de vista decisivo es el del derecho, para quien la pena es siempre la limitación de algo valioso, independientemente del punto de vista del delincuente, quien hasta podría verla como un beneficio. La pena es un mal para la sociedad porque ella ve cómo se le priva de una serie de derechos o bienes a uno de sus miembros. Ella no puede ser feliz por este hecho. Solo así tiene sentido la consideración de la pena como una amarga necesidad social. La pena no puede servir para alcanzar una meta que vaya más allá del respeto por la dignidad de la persona humana. Por tanto, este principio proscribe la instrumentalización o la cosificación de la persona y su dignidad por parte del derecho penal, por más que sirviera para alcanzar determinados fines sociales, como la conservación de otros valores del orden jurídico, por ejemplo, la seguridad nacional. La experiencia histórica ha demostrado que el hombre no puede ser reducido a la condición de objeto de un ente colectivo. En este sentido, la dignidad humana se ha convertido en una premisa antropológica del Estado constitucional. Constituye una garantía del statu quo democrático y, en consecuencia, es un punto de no retorno en el estadio de desarrollo de la civilización humana. Haberle. La pena es incompatible con fines preventivos, puros, y más aún si supone la aplicación del terror penal a través de un afianzamiento del temor y el miedo al castigo. Solo combinando los criterios preventivos con las exigencias de justicia se logra justificar la pena, tanto ante la sociedad como ante el individuo mismo. La dignidad de la persona humana no es compatible con la instrumentalización y empleo de la pena dirigida a imponer una nueva escala de valores o una determinada ideología por medio del tratamiento terapéutico y bajo el pretexto de la resocialización. La pena no debe pretender cambiar la escala de valores de los ciudadanos porque no es el instrumento legítimo ni idóneo para tal fin. Tampoco debe buscar modificar la conciencia de los condenados, pues ello no solo implicaría una inconstitucional intromisión en la esfera íntima de los ciudadanos, sino también un flagrante atentado contra el pluralismo jurídico y social, indispensable en una sociedad democrática. Una pena es humana cuando no agrava el conflicto y el drama creados por el delito al convertir al autor en una nueva víctima, aunque esta vez ya no de un tercero, sino del propio Estado y de la sociedad. Una pena es humana cuando no desocializa, no impide una reconciliación del infractor con el derecho y la sociedad, ni impone males crueles en abierta desproporción con la gravedad del hecho. Punto 3. La prevención orientada a la protección de la sociedad, la defensa social. La prevención solo tiene sentido en la medida en que sirva para proteger los bienes jurídicos de una sociedad determinada. No se previene por prevenir o por el simple hecho de evitar algo. Se previene para proteger intereses valiosos y de indiscutible estimación social. Ello se relaciona con la finalidad última del derecho penal, el proteger a la sociedad y los bienes jurídicos. La finalidad del derecho penal no es realizar el bien común, lograr que las relaciones sociales sean justas y equitativas, o que se respete un determinado orden ético de las mayorías o de las minorías, una ideología política o algún modelo de gobierno. Su fin es más modesto y limitado. Solo trata de proteger bienes jurídicos o fomentar la confianza en las normas con el fin de contribuir a la paz social. Los objetivos sociales y estatales de bien común, estabilidad, seguridad jurídica y desarrollo económico, no pueden ser alcanzados por el derecho penal, sino a través de otros medios, estrategias y mecanismos sociales,
distintos a los recursos aflictivos del derecho penal. La pena, por ser un mal, no puede ayudar, al menos de modo principal, el desarrollo social ni a una configuración más justa de las relaciones humanas. El derecho penal, y en particular la pena, no debe ser visto como una forma de promoción y de desarrollo social. La llamada lucha contra el delito, que supone la idea de un enemigo o por lo menos de un antagonista, implica el reconocimiento de que esa lucha tiene sentido en la medida en que se busca defender o hacer prevalecer algo, que en materia del derecho penal no es otra que la protección de la sociedad. La idea de protección a la sociedad exige una necesaria aclaración y precisión. En primer lugar, la protección de la comunidad de sus valores básicos y sus condiciones elementales de existencia se manifiesta básicamente desde el derecho penal. Pero no se limita ni se restringe a él, sino que compromete otros controles jurídicos de naturaleza formal y otros mecanismos de control social de la conducta. El proteger a la sociedad del delito no es una tarea que solo debe asumir el derecho penal, y en general el orden jurídico. Es una exigencia que involucra al Estado y a toda la sociedad a través de una serie de políticas y orientaciones de naturaleza política, económica, educativa, cultural, etc. Si bien el derecho penal es el medio más duro y aflictivo en la lucha contra el delito, no es el único mecanismo para proteger a la sociedad, ni a veces tampoco el más idóneo y adecuado. Para contrarrestar y evitar la conducta desviada, entre ellas el delito, el Estado tiene una serie de recursos y medidas distintas, incluso más eficaces que el derecho penal. En segundo lugar, la protección que el derecho penal ejerce sobre la comunidad social no es directa ni inmediata. Se realiza a través de la protección de bienes jurídicos, las unidades funcionales de valor y las condiciones de existencia social e individual. El derecho penal no protege a la sociedad en sentido genérico, sino a los bienes, intereses y valores, sin los cuales sería imposible lograr la paz social y una convivencia humana pacífica. La tantas veces aludida protección de la sociedad a través del derecho penal solo se produce de manera limitada y restringida. Por imperio de los principios de intervención mínima y de fragmentariedad, no se protege cualquier bien jurídico ni cualquier interés social, sino los más importantes y esenciales. Pero hay más. Solo se castigan los ataques y las agresiones activas u omisivas, más graves que afectan o ponen en peligro los bienes jurídicos. Se enfatiza que, más allá de privilegiar la tutela absoluta e indiscriminada de los bienes jurídicos, se debe reparar en las circunstancias del delito, modos y formas de ataque, modos de comisión, medios empleados o especiales condiciones subjetivas de la gente. El principio de fragmentariedad indica que no todo bien jurídico es protegido por el derecho penal, como que no todo bien jurídico penal es tutelado, al menos en la mayor parte de casos, de manera absoluta e irrestricta. La protección de la sociedad no se limita a la tutela de bienes jurídicos individuales. El humanismo penal no implica la exclusiva protección de intereses de carácter personal. También encuentran protección y acogida a los bienes jurídicos colectivos o supraindividuales, sin los cuales muchas veces sería imposible el desenvolvimiento y desarrollo de la persona y sus intereses vitales. Los bienes jurídicos colectivos permiten un mejor afianzamiento y protección de los bienes jurídicos personales, garantizando una tutela anticipada y previniendo daños futuros. Sin embargo, su configuración penal debe cumplir, más que en ningún otro campo, con las exigencias del principio de intervención mínima y con los parámetros de merecimiento y necesidad de pena. La correcta y necesaria armonización de los intereses sociales e individuales como vía de protección de la sociedad por parte del derecho penal excluye de cualquier tutela en este ámbito a los bienes jurídicos que obstaculizan el libre desarrollo de la personalidad o que se impiden a un mejor desenvolvimiento de la dignidad de la persona humana. Bien, vamos al tercer capítulo
de este artículo, que es consecuencias del título, del artículo 1 del título preliminar del Código Penal. El contenido principal que sugiere el artículo 1 del título preliminar origina una serie de consecuencias de manera de prohibiciones. Las más importantes son las siguientes. 1. Se desearía la retribución como único y fin exclusivo de la pena. Cuando el Código Penal peruano consagra que la legislación penal tiene por objeto la prevención de delitos como medio protector de la persona y la sociedad, deja un amplio margen y campo para construir la finalidad preventiva del derecho penal, ya sea sobre la base de la prevención general, positiva o negativa, o desde la óptica de la prevención especial. El Código de manera expresa no se pronuncia a favor de una variante de la prevención del delito, de manera prudente, racional y equilibrada, no toma partido por alguna de ellas. Ello permite una elaboración jurisprudencial y dogmática de ancha base, respetuosa del pluralismo cultural y de los condicionamientos culturales y valorativos, de los que partiría el intérprete, siempre, claro está, que dicha visión no discrepe ni se oponga a los principios constitucionales sobre los que se levanta un Estado de Derecho. Si bien la legislación penal peruana de manera clara toma partido por los criterios preventivos, no está sujeto a discusión el que el Código Penal quiere excluir cualquier planteamiento que pretenda asumir, de manera única y excluyente, la concepción retributiva y absoluta de la pena como misión del derecho penal. Si alguna fuerza legal y argumentativa despliega el artículo 1 del título preliminar, es la de descartar como única finalidad del Código Penal y en general de la legislación penal la retribución o la aspiración absoluta de realizar la idea de justicia metafísica. Desde el momento en que los principios inspiradores de toda la legislación penal proclaman la necesidad de que las disposiciones penales se orienten a la prevención, se descarta cualquier fin, función o cometido exclusivamente retributivo. Una tesis como la descrita recuerda que la prevención es un fin legitimante e irrenunciable de todo el sistema penal en cualquiera de sus vertientes general o especial, lo que el legislador y el juez deben valorar en todo momento. No es compatible con las bases del sistema mantener una posición a favor de un retribucionismo puro que busca realizar a toda costa los ideales de justicia sin atender las necesidades sociales y las exigencias de protección eficaz de bienes jurídicos. Sin embargo, ello no implica que no pueda construirse la misión del derecho penal y la teoría de la pena articulando los criterios preventivos y los planteamientos retributivos, teoría ecléctica de la pena, conjugando así parámetros de justicia y consideraciones de conveniencia y utilidad. El hecho de que la norma penal establezca que la legislación penal tiene como objeto la prevención de delitos supone que la única construcción o elaboración posible en el seno de un derecho penal en un Estado de Derecho sea la que se levanta sobre bases exclusivamente utilitarias. También la retribución, desde el momento en que no se encuentre expresamente prohibida, puede amparar la elaboración de las bases legitimantes del sistema penal, tanto desde la perspectiva de ley eferenda como de la perspectiva de ley lata. En realidad, lo único que excluye la norma penal es determinar los fines y el objeto de la legislación penal, sobre un eje exclusivamente retributivo, sin tomar en cuenta las valoraciones preventivas. Segunda consecuencia, las leyes penales no pueden tener un carácter pura y exclusivamente simbólico. Otra de las consecuencias derivada del reconocimiento de la prevención como objeto de la codificación, legislación penal, es la proscripción de la función puramente simbólica de las normas penales y, en general, del sistema penal que determina por socavar la verdadera función de la legislación punitiva, la función instrumental, o de la efectiva protección de bienes jurídicos a través del efecto disuasorio que ejerce en los ciudadanos y en los potenciales infractores. La función simbólica de las normas penales se caracteriza por la búsqueda de efectos tranquilizadores de modo momentáneo o coyuntural en la población, generando una sensación muchas veces irreal de seguridad provocada por una actitud política, mediática, que pretende lograr réditos electorales mediatos o inmediatos,
o un reflejo en las encuestas al mostrar una acción atenta y decidida. Las leyes penales son utilizadas como mero vehículo político de cálculo electoral y de beneficios inmediatos, de autocomplacencia y satisfacción por parte de los políticos de turno y de confianza y tranquilidad de los ciudadanos electorales. Si bien nadie puede discutir seriamente que el derecho penal desempeña formal y materialmente una función simbólica en la medida en que posee un mensaje y una comunicación en la sociedad, las objeciones surgen cuando se exacerba, pervierte e instrumentaliza el papel que cumple en la sociedad al buscar únicamente un impacto social, la aprobación estadística de la opinión pública y un efecto narcotizante que hace olvidar su real y verdadera problemática. Es común que las normas penales cumplan exclusivamente un papel simbólico en determinadas formas de delincuencia, por ejemplo en el tráfico de drogas, terrorismo, criminalidad organizada, o en periodos de convulsión social y cambios sociales, por ejemplo inflación, agitación política, etc., sin que haya una eficacia adecuada y el necesario respeto a los principios y valores constitucionales. Hay una contradicción entre los fines que el legislador debe perseguir y los que efectivamente persigue. El derecho penal, puramente simbólico, cumple un papel patológico, perverso y sedante en la sociedad, pues se preocupa más por tranquilizar las conciencias que por resolver los problemas y retos de la criminalidad demandada. Se trata de normas que, lejos de proteger bienes jurídicos, utilizan miedo al delito, manipulan la sensación de seguridad e imponen como correlato penas que en su monto, características y naturaleza son absolutamente desproporcionales y exageradas. Bien amigos, hemos concluido la lectura. Recomendamos léanlo varias veces. Si quieren escuchar el audio varias veces, háganlo. La idea es seguir aprendiendo derecho penal. Buen día.